Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. Si alguien tiene vocación política, ese es Andrés Alamán, el presidente de Renovación Nacional. Tenía 16 años cuando decidió por su cuenta y riesgo salirse del colegio particular en que estaba y entrar al liceo con la aspiración de ser presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios. Era la época de la Unidad Popular y él un joven opositor. Dicen que usted trabaja en política como un ajedrecista, otras veces como un rugbyista y da vuelta el tablero, que mide sus jugadas, las calcula con tiempo. Así como de muchacho se preparó para ser presidente de FECES. Cuando no quiso ahora ser candidato a diputado, ¿se estaba preparando para ser presidente de Renovación Nacional? No necesariamente. Yo siempre había estado pensando en que en algún minuto iba a ser necesario, o posible, o útil para el partido que asumiera la presidencia. ¿Por qué? Porque era un relevo natural, lógico, que en algún minuto se iba a producir, y por lo tanto mi obligación era estar razonablemente lo más preparado posible. Ahora la decisión... ¿Un cambio generacional era necesario que tuviera un presidente joven después de Sergio Onofre Jarpa? Yo no hablaría de cambio generacional, yo hablaría Pero de eso hablaron dentro del partido, ¿no? No, lo que siempre hablamos fue de mantener la armonía generacional que siempre ha existido en Renovación Nacional y que yo diría que es una de las características más notables. Que tuviera un presidente joven después de Sergio Onofre Jarpa. Yo no hablaría de cambio generacional, yo hablaría Pero de eso hablaron dentro del partido, ¿no? No, lo que siempre hablamos fue de mantener la armonía generacional que siempre ha existido en Renovación Nacional y que yo diría que es una de las características más notables del partido. Ahora, la decisión de no ser o ser candidato en la pasada elección parlamentaria fue simplemente una razón de utilidad del partido. En algún minuto había una opción, créame que a mí me habría encantado ser candidato y haber estado en el primer parlamento democrático. Pero realmente era más útil el trabajo que yo podía hacer. ¿Y si Jarpa hubiera ido de candidato? ¿A qué cosa? A presidente del partido. Con mayor razón me habría tenido que quedar preparando no solamente la campaña parlamentaria, sino que habiendo tenido que trabajar en forma más activa de lo que trabajé para la campaña Vigi y la campaña presidencial. Pero lo que le quería señalar era lo siguiente: nosotros funcionamos como equipo y en la pasada elección parlamentaria en verdad era bastante más útil que yo simplemente me quedara colaborando al éxito de la campaña. Y realmente quedamos muy hablemos del conformes con presente, eso. Andrés. Yo quiero que con una mano en el corazón me diga si usted habría preferido que don Sergio Onofre Jarpa continuara en la dirección del partido o tomar usted el timón. Lo que siempre señalé, si Jarpa estaba dispuesto a continuar en una nueva... Es que mi pregunta es otra. Pero ¿Qué habría preferido usted? ¿Que él hubiera seguido con esa responsabilidad? ¿No la siento un poco pesada para los 34 años? Mire, no la siento pesada para nada. Estoy plenamente consciente de la responsabilidad que tengo por delante. Estoy muy tranquilo por el respaldo que hemos recibido y estoy muy confiado en el equipo que me acompaña. Pero dentro de las opciones que habían, la solución o el camino que siempre se insinuó fue muy claro. Si Jarpa quería continuar en la cabeza del partido, yo estaba dispuesto a acompañarlo. Si él no quería continuar, yo estaba dispuesto y tenía interés en ser presidente del partido. Trascendieron críticas antes de este relevo de un sector de Renovación Nacional que decía que el partido estaba moviéndose con poca agilidad, tal vez porque exceso de trabajo de su presidente anterior, que llegaba tarde a decisiones importantes. ¿Usted piensa acelerar el partido? Yo pienso que en esta nueva etapa efectivamente hay que actuar con mayor dinamismo. Y para eso hemos conformado el equipo que hoy día existe a la cabeza de Renovación y por sobre todo hemos preparado un completo plan de trabajo que yo no diría ni siquiera que es un nuevo periodo, es simplemente una nueva etapa en un proceso que se inició hace 3 años. ¿Su idea es acentuar el carácter opositor de Renovación Nacional o reforzar aquella política de los acuerdos, la democracia de los acuerdos que estuvieron propiciando? En ningún caso son cosas que se choquen o que importen alguna contradicción. En cierto modo sí llama la atención porque se insistió mucho en la democracia de los acuerdos y hay gente que tiene la impresión de que eso podría haberle restado a Renovación Nacional fuerza, perfil.
Y al asumir usted dijo que iba a ser una oposición férrea o una oposición firme y que quedaron ya esos otros adjetivos de leal y de constructiva un poco en segundo plano. Eso realmente no es exacto. Aquí hay cosas que son bastante claras. Primero, en el Consejo General definimos lo que nosotros hemos denominado la doctrina Harpa. Es decir, a nosotros no nos interesa que este gobierno fracase, porque el fracaso de este gobierno es el fracaso del país y nuestra idea es servir a Chile desde la oposición como estamos ahora o en el futuro desde el gobierno si lo alcanzamos. Ahora, el tema de la democracia de los acuerdos. Es muy simple, aquí hay dos maneras de encarar la vida democrática de los países. Una es el sistema que prevaleció antes de 1973, el conflicto exacerbado, el antagonismo letal. Lo otro es, manteniendo las identidades y las individualidades y las diferencias, provocar un equilibrio entre la necesidad de buscar acuerdos y la necesidad de que la democracia se vitalice con los enfoques divergentes y con el pluralismo de la sociedad. Eso se mantiene absolutamente afirme. A propósito de enfoques divergentes y de pluralismo, yo quisiera saber cómo se las va a arreglar Andrés Alamán al interior del partido, con las bases, un partido que en un momento dado, no en declaraciones oficiales ni en su declaración de principio, llegó a identificarse con el régimen anterior y a decirse pinochetista. Usted que no fue precisamente destacado como pinochetista. Pero yo no veo cuál puede ser la contradicción o el problema. El punto es muy simple, nosotros mantenemos nuestra lealtad. ¿No cree usted que las bases de la Renovación Nacional fueron pinochetistas y aún tienen su corazón por ahí? Pero sin duda que puede ser así, pero el punto no está ahí, el punto está en otra parte, el punto está precisamente en cuál es el enfoque o el eje de nuestra atención. Y esa fue también una de las cosas que resolvimos durante nuestro Consejo General. Aquí hay una clara opción por el futuro, mucho más importante que discutir qué pasó en Chile hace 20 años atrás, es preocuparnos de qué queremos que pase en Chile en los próximos 20 años. Mucho más importante que las pequeñas o no tan pequeñas diferencias que podamos tener respecto de la apreciación de lo que fue el gobierno anterior, son las coincidencias que tengamos respecto del presente y del futuro. Por lo tanto, no existe ninguna ni contradicción en esta materia, es algo absolutamente lógico. El gobierno militar terminó, nosotros somos fieles y leales a lo que significó el 11 de septiembre, tenemos una valoración muy positiva en lo general de lo que fue el gobierno militar, pero es pasado y a nosotros nos interesa el futuro. En el futuro, la idea es buscar más y más acercamiento hacia la UDI, la derecha, o tratar de moverse hacia el centro y disputándoselo a la democracia cristiana o a los partidos que están en ese. Mire, las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros creemos en primer lugar que tenemos que construir un nuevo orden de relaciones con la UDI, lo que no resulta fácil. Somos partidos distintos, no pensamos igual. ¿Usted no haría nada por reunirse? Honestamente no. Y le voy a explicar por qué. Cuando formamos Renovación Nacional, yo fui el principal impulsor, no tan solo de esa iniciativa, sino de la incorporación de la UDI. Pero esa fue una experiencia fracasada. Y yo creo que hay que aprender de los fracasos. Por lo tanto, yo creo que la utopía de la unidad orgánica de la derecha o de la centro-derecha hay que dejarla atrás. Y lo que es importante ahora es que siendo y asumiendo que somos partidos diferentes, nuestros esfuerzos se sumen y no se resten. Ahora, definición, Raquel, absolutamente de fondo. Nosotros no vamos a destinar nuestros esfuerzos a disputarnos el 20% histórico de la derecha con la UDI. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, vamos a tener mejores relaciones con la UDI para hacer una más eficiente oposición, pero vamos a crecer y vamos a expandir nuestro respaldo electoral hacia los sectores del centro político. Son dos cosas perfectamente coherentes que definen la línea que hemos trazado. A ver, de todas maneras, esto es en cuanto a derecha o centro-derecha, ¿no es cierto? ¿Qué le prefiere? ¿Cómo se define? Centro-derecha. Centro-derecha, pero no a todos los sectores que están en la oposición desde ese lado los llamaría centro-derecha, ¿verdad? Algunos estarán un poquito más a la derecha. Un poquito más a la derecha. El peligro mayor que se visualiza, dijo Harpa, es la acción e intromisión de grupos de izquierda marxista en las esferas de gobierno. Ahora, quiero verlo a usted en cuanto opositor. Queremos saber a qué se refiere específicamente, a qué grupos, de qué grupos hablan. Usted fue más explícito aún, porque señaló al PPD. Mire, son dos cosas muy distintas. Por una parte, siempre que existen gobiernos de centro-izquierda, como es el actual, se produce por parte de la izquierda unos intentos importantes de penetración ideológica en la sociedad, básicamente a través del campo educacional, las comunicaciones y la cultura. Yo creo que el punto de Harpa fue precisamente ese.
Ahora, mi reflexión respecto del PPD, que ha provocado alguna polémica... La frase, porque el público no siempre sigue tan de cerca, la frase suya es: el PPD puede transformarse en un caballo de Troya de una nueva ofensiva a la izquierda, más sutil y más sofisticada, pero más peligrosa. Claro, porque es muy simple. El PPD... ¿No cree usted en un socialista renovado? No, pero sí por cierto que creo, y ahí está exactamente el punto, creo que existe un proceso más o menos incipiente, eso podrá ser un asunto de opinión, de renovación del socialismo. Pero el punto es el siguiente: el PPD se presenta frente al país como un partido sin ideología, meramente programático. La primera pregunta que habría que hacerse es: ¿a qué ideología podría el PPD adscribir? Obviamente no al socialismo, porque el socialismo se derrumba en todas partes del mundo, y ahí hay un intento de esquivar una etiqueta que resultaría bastante mala en todo sentido. Pero el punto es el siguiente: cuando yo digo que el PPD puede transformarse en un caballo de Troya, lo que estoy diciendo es que puede ser un vehículo de expresión del socialismo. Y a mí me parece que eso es peligroso, no porque el nuevo socialismo vaya a destruir la democracia, como habría sido mi aprehensión en la década del 60 o en la década del 70, sino porque en definitiva el socialismo no funciona. Y lo curioso es que la gente del PPD parece rechazar esta aseveración, es decir, el propio PPD parece abjurar del contenido socialista que yo entiendo comparte el 90% de su militancia. Entonces yo lo que simplemente he señalado es eso: el PPD tiene una apariencia no socialista, no de izquierda, pero en definitiva puede transformarse en un vehículo de expresión de la izquierda. Y lo que me parece curioso es que eso les moleste a quienes, insisto, son miembros del Partido Socialista y del PPD. A mí, más allá de ese sector político, me interesa de qué modo ve usted que están permeando al gobierno los sectores de izquierda. ¿Usted cree que Elwin está siendo manejado por la izquierda? No, yo no diría que Elwin esté siendo manejado por nadie. Yo creo que él realmente se ha puesto en la posición que le corresponde a un presidente de Chile. Pero ciertamente hay presiones de la izquierda, hay presiones de otros sectores políticos. Bueno, todos los gobiernos democráticos están sometidos a las presiones, a los intereses. De la democracia. Son gajes de la democracia, más aún cuando usted está en una coalición. Y a eso apuntaba mi segunda, no crítica, sino reflexión respecto de la indefinición ideológica que hoy día tiene la democracia cristiana. Porque el punto también es el siguiente: si la democracia cristiana es el principal partido de gobierno, es el que tiene el mayor caudal electoral, y resulta que es un partido que en una serie de definiciones básicas está todavía en la más absoluta penumbra. ¿No decían ustedes mismos, Andrés, de que uno de los problemas de la política chilena era su exceso de ideologización? Son cosas completamente distintas, Raquel, porque una cuestión es volver al ideologismo cerrado, exacerbado, de visiones excluyentes, que en definitiva mató a la democracia chilena en los años 70, y otra cosa es suponer que para hacer política las ideas y los principios no tienen ningún valor. Concretamente, la democracia cristiana hoy día asume que tiene que hacer un congreso ideológico, ese es el nombre que le han puesto, para ponerse al día. Reconocen que sus postulados están atrasados. ¿Cuál es la definición de la democracia cristiana hoy respecto del sistema económico? De acuerdo a su declaración de principios, es un partido que sigue siendo partidario del socialismo comunitario. Entonces, el punto es el siguiente. ¿Están atrasados porque ahora están partidarios de la Yo pienso que están atrasados, y es preocupante que estén atrasados, porque en definitiva, y esas son las palabras del propio presidente Elwin, le preguntan hace una semana atrás dónde ubica su propio partido, y él dice que no sabe dónde está, si está en la derecha, si está en la izquierda, no sabe dónde está. Y eso es peligroso, porque cuando no se sabe dónde se está, tampoco se sabe a dónde se va, más aún cuando uno está en una coalición con la izquierda. Andrés, recuerdo la noche de las elecciones, fue mi entrevistado, y ese mismo día, con la derrota en las manos, me dijo que Renovación Nacional empezaba a trabajar desde ese mismo momento para las próximas campañas presidenciales, la próxima campaña presidencial, y que tendrían candidato propio, cosa que ahora ha acuñado y ha llamado mucho la atención cuando lo dijeron en la convención, lo dijo usted mismo. Con el paso del tiempo, observando los hechos, ¿cree usted que el error y la derrota se debió a que llevaron a un independiente y no a un hombre de su fila? Si en ese momento Jarpo hubiese sido el candidato presidencial, ¿habría ganado? Mire, es difícil decir si habría ganado o no habría ganado. Mi impresión, también con la perspectiva del tiempo, es que en definitiva la derrota del plebiscito marcó también la derrota presidencial. Lo que no tengo ninguna duda, Raquel, es que la forma en que se manejó en definitiva la campaña presidencial dejó mucho que desear. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos terminar con muchos años, desde el año 58 que los partidos de la centro derecha no tienen un candidato propio en las elecciones.
¿Y esto en qué se traduce? En inexperiencia en la conducción de las campañas, en malos manejos, en improvisaciones. Nosotros simplemente hemos dicho que llegó la hora de aprender las lecciones. Nunca más una candidatura presidencial que no sea la culminación de todo un trabajo, sino el inicio de una acción política. Y también es muy curioso la reacción que provoca un anuncio de esta naturaleza. Nosotros somos un partido de la oposición, somos leales opositores a este gobierno. Y simplemente porque manifestamos la legítima voluntad de aspirar al gobierno, esto provoca todo tipo de diatriba por parte de quienes hoy están en la moneda. Andrés, el domingo en su discurso dijo una frase que también llamó mucho la atención: en este salón están sentados los futuros parlamentarios, los futuros alcaldes. En algún lugar del salón está sentado quien será presidente de Chile en 1994. Quiero que me diga sinceramente en quién estaba pensando, porque yo sé que usted ha respondido no estaba pensando en nadie y eso yo no me lo creo. Mire, pero me va a tener que creer, porque realmente fue una cosa que surgió en ese minuto. Ahora, cuando usted... Pero déjeme explicar. Sí, pero usted dice que no me lo va a nombrar, entonces bueno, yo quiero insistir. ¿O me lo va a nombrar? No, yo le voy a decir lo que yo estaba pensando. Bueno. Yo lo que estaba pensando realmente era en reflejar y transmitir lo que era la voluntad de los 500 consejeros nacionales que estaban ahí. Ahí realmente se respiraba la voluntad de tener una alternativa para el bien de Chile. Y eso fue lo que yo quise reflejar. Ahora, usted no lo dijo, pero 500 y tantos estaban ahí y corearon el nombre de Jarpa. ¿Fue una sorpresa para usted? No. Jarpa concita una enorme adhesión en el partido, tanto para esas tareas como para otras. Pero fíjese bien lo que... ¿Pero le parece realista pensar en Jarpa como candidato a la presidencia? Yo no veo por qué... Yo no veo por 4 qué... años más, pero mire, para un periodo de 8 años. Yo no veo por qué no. Pero fíjese bien lo que hemos dicho. Hemos dicho que queremos encarar el tema de la campaña presidencial sin personalismo y sin improvisación. Por lo tanto, ¿qué hemos dicho? Primero, el objetivo, levantar una candidatura presidencial con tiempo, bien fundada, con una plataforma programática que realmente responda. Una candidatura sin candidato sería. Entonces, un poquitito. Primero, el objetivo. En segundo lugar, el procedimiento, la expansión del partido, acercarse a otros sectores. Finalmente, la determinación del candidato. ¿Usted quiere nombre? Yo le digo claramente cuáles son los nombres. Hoy día, en Renovación Nacional, el nombre de Jarpa es el liderazgo vigente más importante en materia presidencial. Y le anticipo otro nombre más. Sebastián Piñera, sin duda, es en esa misma materia, yo diría, el liderazgo emergente de mayor importancia. Entre los propios senadores, no se puede descartar a un Sergio Díez o a un Sergio Romero. Por primera vez tenemos, en verdad, un abanico de posibilidades para enfrentar la elección presidencial. ¿Es impensable un general Pinochet en retiro? Para mí sí. En el campo de los derechos humanos, yo quiero saber cómo lo califica usted el nuevo presidente de Renovación Nacional. ¿Fueron hechos inevitables, necesarios, justificables, atroces? ¿Qué adjetivo, cómo los calificaría? Mire, estamos hablando de hechos genéricos. Yo me quedo con lo de la Iglesia. No justificable o injustificable. ¿Qué responsabilidad atribuye usted a las Fuerzas Armadas en esos atropellos? Mire, yo creo que en primer lugar es difícil el tema de las responsabilidades colectivas. Las responsabilidades en esta materia son siempre responsabilidades individuales. Y aquí hay una cosa que también es muy importante. Este país necesita reconciliación, pero no se están logrando responsabilidades individuales. Y aquí hay una cosa que también es muy importante. Este país necesita reconciliación, pero no se está logrando todavía porque no existe por parte de la sociedad chilena un camino limpio para buscar la verdad. El camino de la búsqueda de la verdad está pavimentado de demasiadas tergiversaciones, de demasiada astucia para presentar los hechos. Yo le digo francamente, ¿por qué no decimos todos la verdad? Que la izquierda reconozca lo que debe reconocer, que en la década del 60 propició... Ellos dicen que han hecho destrucción autocrítica hasta el masoquismo. Mire, no es cierto. Lo que hacen, más que una autocrítica, es una tergiversación en muchos sentidos de lo que realmente ocurrió. Yo lo que digo es lo siguiente, que la izquierda reconozca lo que debe reconocer, que ellos estuvieron contra el sistema democrático y que intentaron, más allá de lo que puede hoy día desconocerse, instaurar en Chile un sistema que en definitiva no era democrático. Ya, esa sería la responsabilidad. La democracia cristiana también tiene su responsabilidad. Durante su gobierno se erosionó el Estado de Derecho y se crearon muchas de las condiciones para que posteriormente, durante la Unidad Popular, se produjera el desastre que se produjo. Durante el gobierno militar, los altos mandos de las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad, y tienen responsabilidad porque ellos debieron impedir
que se cometieran un conjunto de graves violaciones a los derechos humanos. Y la nuestra, muy clara. Nosotros debimos habernos organizado antes y debimos haber hecho oír más fuerte nuestra voz para impedir que graves violaciones a los derechos humanos se hubieran cometido en Chile. Yo creo que por ese camino, por el camino de la verdad, de la limpieza, de reconocer las cosas, podemos construir el futuro. Fíjense bien, este país necesita un futuro, pero para construir un futuro no se puede tener un pasado que tiene dos historias que desgarran, que dividen, que laceran, que resucitan odiosidades. Ese es un mensaje que también nosotros queremos. ¿Y qué va a hacer con esa historia? Con esa historia, en el mire, por favor, con esa historia tenemos que aprender. Y básicamente la gente joven de este país tiene la obligación de no seguir ensañándose con esa historia, aprender de ella, para que en definitiva estos hechos no se reproduzcan y por sobre todo para construir un destino compartido. ¿No le parece que la Comisión Verdad y Reconciliación es un camino para rehacer esa historia? No se reproduzca y por sobre todo para construir un destino compartido. ¿No le parece que la Comisión Verdad y Reconciliación es un camino para rehacer esa historia? Mire, nosotros hicimos... de futuro. Mire, se lo digo claramente, nuestra objeción fundamental respecto de la comisión fue que nos parece arbitrario el periodo en que en definitiva debe investigar las violaciones a los derechos humanos en Chile. Sinceramente, Andrés, esa crítica la han repetido ustedes a distintas voces. ¿Sí? ¿Usted diría que hasta el 73 es comparable la cantidad y la calidad de la violación a los derechos humanos con después del 73? Sin duda que no. La intensidad de la violación a los derechos humanos es mucho más importante después del año 73. Pero momento, no se pueden estudiar los fenómenos sin ver las causas de los fenómenos. Y esa es nuestra gran diferencia. Ahora, en relación a la Comisión Rettig, nosotros hicimos dos observaciones. Primero dijimos, tengamos cuidado de que esta comisión no actúe con prudencia, ha actuado con prudencia. Segundo, ¿Cierto ha cambiado su visión? no hemos cambiado nuestra visión. Hicimos una objeción de fondo que la mantenemos. Hicimos dos prevenciones, que no invada el ámbito de atribuciones de los tribunales de justicia, lo que no ha hecho. Y en segundo lugar, que en definitiva actúe con prudencia, ha actuado con prudencia. ¿Qué espero yo de la comisión? Yo espero de la comisión que realmente cumpla su propósito, que realmente sirva a la reconciliación de los chilenos, sirva al esclarecimiento de la verdad, para realmente iniciar una nueva etapa. Eso es lo que yo espero. ¿Lo espera más a través de la Comisión Rettig, del acuerdo marco, de una nueva amnistía? Porque hay distintas posibilidades. Yo creo que cada una de esas iniciativas tiene un rol que cumplir en esta tarea de alcanzar la reconciliación. O sea, ¿la solución sería una mezcla de todo esto? El acuerdo marco tiende a solucionar algunos aspectos. El ámbito de la comisión no se choca ni se toca con lo que en definitiva se estudió durante el acuerdo marco. Son cosas diferentes. Andrés, presidente de Renovación Nacional, la ley municipal, ¿no está hoy por que se le cambie? Mire, Y se pueda elegir libremente a los alcaldes como ustedes mismos propiciaron. pero si el punto es el siguiente, primero, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que los alcaldes se elijan democráticamente. ¿Con quién no estamos de acuerdo? ¿Con el cuándo? No solamente con el cuándo, si con el cuándo también podemos estar de acuerdo. Sí, ¿cuándo? Lo que no estamos de acuerdo es, primero, con que se vuelva una politización absoluta de la vida municipal. En segundo lugar, no estamos de acuerdo con la orientación general del proyecto del Ejecutivo, que desprecia y deja en una situación extraordinariamente desmedrada la participación social en la comuna. Tercera cosa, ¿cómo va a ser razonable, Raquel, que intentemos modificar la Constitución por fascículos, ¿no es así? Y que incluso en esta materia se pretenda modificar el régimen municipal sin ni siquiera profundizar los aspectos básicos de la regionalización. Ya usted dijo que sería partidario de elección de alcalde. La pregunta es cuándo. Mire, el cuándo es el siguiente. El gobierno sostiene, ¿no es así? El gobierno sostiene que debe ser a mediados de 1991. Nosotros estamos abiertos a estudiar la oportunidad para ver en qué minuto, ¿no es así?, esto corresponde. Ahora, pero veamos esto en el contexto que corresponde. Ahora usted me pregunta, ¿usted es partidario de ahora, en este minuto, para medir fuerzas electorales como le gustaría a algunos sectores de la oposición, someter a este país a una nueva contienda electoral? Le contesto derechamente, no estoy de acuerdo. Más aún, creo que sería malo para el clima del país, para alcanzar un conjunto de acuerdos que se necesitan para estabilizar el sistema. ¿Cuántos alcaldes tiene Renovación Nacional en este momento? Realmente no sé, no los tengo contados. ¿Pero quiere que les cuente cuánto tiene Elwin? Sí, claro, lo que acaba de decir. Tiene 15. No, pero espérese un poquitito, tiene 15. ¿Y sabe qué porcentaje de la población cubren los 15 alcaldes que designa el presidente de la República? Más del 30% de la población. ¿Y sabe qué porcentaje? No, Antofagasta, Arica, Santiago, Valparaíso, Temuco, Concepción, Así es la ley. Puerto Montt. Así es la ley, pero espérese un poquitito.
La ley que algunos pretenden reformar. ¿Sabe usted, de todo el presupuesto municipal, qué porcentaje se gasta en los alcaldes que designa el presidente Elwin? Más de un 35%. ¿Sabe usted qué porcentaje de empleados municipales están en esas 15 alcaldías? Más del 32%. Además de todos los intendentes, además de todos los gobernadores. De manera que este verdadero frenesí, en definitiva, ¿a qué se traduce o en qué se refleja? Aquí hay en verdad un intento por un verdadero copamiento de la administración pública que a nosotros nos parece razonable. Andrés, respecto a los senadores designados, institución que usted criticó en su momento, ¿está por cambiarla o también piensa que cuál es el apuro que esperemos porque ahora ellos en la práctica han estado sumándose a los votos de renovación de la UDI? Pero por favor... En la mayoría de los casos. Mire, si en esto nosotros tenemos un acuerdo, en esto hubo un acuerdo con el gobierno, con el actual gobierno y con el anterior gobierno respecto a que durante este periodo se mantenían los senadores designados. Ahora, desde el punto de vista conceptual, nosotros somos partidarios. Está en el programa de la candidatura de Hernán Villa. Estaba en el programa que ustedes aprobaron de que, y apoyaron. No es así, que más adelante esta institución, Después de unos senadores... No, de unos senados regionales vendrían, eso dice... Eso son cosas distintas, se fija. Vendría el Senado íntegramente elegido. Pero mire, son cosas diferentes. Los senados regionales no tienen nada que ver con la institución de los senadores designados. Nosotros, como fórmula permanente, nos parece que no deben existir esos senadores designados. Pero el punto está en lo siguiente. Hoy existen, todos aceptamos esa regla. Y lo que no puede hacer el gobierno es esto. Cuando los senadores designados votan de acuerdo a lo que ellos les parece bien, entonces son una institución extraordinariamente respetable. Ejemplo, la elección de don Gabriel Valdés para la presidencia del Senado. Segundo, la reforma tributaria. Y cuando de repente los senadores designados no están de acuerdo, entonces son una institución despreciable. Ese es un doble estándar que realmente no se puede aceptar. Manuel Bustos dijo: la derecha política trincherada en el Parlamento quiere mantener el país a través de los senadores designados, distorsionando la voluntad popular. Pero mire, ¿qué le puedo decir de las cosas que ha dicho Manuel Bustos? Yo simplemente lo lamento. Yo le pregunto si considera que es propio de un sistema democrático que haya un porcentaje tan importante que distorsione la voluntad popular. Pero si ya lo hemos visto, no lo distorsiona. Es parte de las reglas del juego que todos hemos convenido para esta primera etapa democrática. Lo que sí distorsiona las reglas del juego democrático es esta verdadera andanada de amenazas de Manuel Bustos que pretende transformar a los parlamentarios en rehenes de sus propias intenciones y de sus propias ideas y pretende someter al Congreso Nacional. ¿No le recuerda a usted ese lenguaje, el mismo lenguaje que erosionó la democracia chilena? Fíjese a mí que casi ni me acuerdo, me parece idéntico. Quiero dos preguntas muy cortitas. ¿Qué opina de la iniciativa de suprimir el feriado legal el 11 de septiembre? Mire, creo que en definitiva es un tema que se está tratando mal. Si el 11 de septiembre es un tema que divide y se está planteando como una cuestión absolutamente confrontacional, ¿qué vamos a conseguir? Una nueva agudización de conflicto. Ahora, mire, francamente, yo creo que los feriados, no es así, debieran ser feriados para todos. Si usted me hubiera dicho a mí cómo yo lo habría encarado, le digo al tiro. Yo habría planteado que en Chile tuviéramos un día, el 11 de marzo, el día de la democracia en este país. ¿Por qué el 11 de marzo? Porque es la fecha en que asumió este gobierno, momento, pero es también la fecha en que entró en vigencia esta Constitución. Por lo tanto, ese habría sido un día de la unidad de los chilenos. Ahora, si el gobierno pretende, en relación a esta iniciativa, volver a poner en tela de juicio la legitimidad del 11 de septiembre, entonces se va a topar con nuestra oposición y tendremos una vez más que recordarle al propio Patricio Aylwin cuáles fueron sus palabras y de muchos dirigentes demócratas cristianos en relación al pronunciamiento militar. Última, en su convención estilo americano, Renovación Nacional cantó la canción nacional con la estrofa "Vuestros nombres valientes soldados". ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser leales a las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Andrés Alamán, por habernos acompañado esta noche y con ustedes la próxima semana. Muchas gracias.